Iniciar con el ejercicio número 6 de esta unidad, o bueno, esta parte de la unidad que son el tema del control de deformación. Con esta clase ya daríamos por terminada lo que sería la unidad de los estados límite de servicio y a partir de la siguiente semana ya entraríamos a todo lo que tendría que ver con el diseño de losas. Bien. Antes de iniciar, o bueno, antes de empezar a resolver este ejercicio que tenemos planteado para hoy, vamos a explicar un concepto muy importante que es la flecha activa, ¿no? Y el tema de cómo es que se hace el control de deformación. En todos los ejercicios que hemos hecho anteriormente, recordarán que lo que hicimos fue calcular la deformación total. Así en todos los ejercicios que hemos hecho en las clases pasadas, lo único que hemos hecho fue calcular la deformación total, ¿no? O también llamada flecha total. Pero eso de calcular la flecha total no es el control de deformación. El control de deformación es otra cosa. Verán, cuando... Aquí voy a proyectar la pantalla. Cuando empezamos esta unidad de los control de los estados límite de servicio, habíamos empezado hablando acerca del control de fisuración. ¿Así? Aquí voy a hacer un esquema rápido. Cuando empezamos hablando de los estados límites de servicio, habíamos dicho que para hacer estos controles tenemos que controlar tres fenómenos. Uno es el control de fisuración, el otro es el control de deformación, formación, y finalmente está el control de vibración. ¿De acuerdo? Entonces, estos tres controles vienen a ser los estados límite de servicio. Cuando hablamos de control de fisuración en las primeras dos clases de esta unidad, se resumía en lo siguiente, ¿no? Un control de fisuración se resumía en calcular un ancho probable de fisura, ¿no? Un ancho probable de fisura calculado, y teníamos que verificar que ese ancho probable de fisuración sea menor o igual que un ancho probable admisible. El ancho de fisura calculado, este de aquí, lo hacíamos a través de una fórmula, ¿no? La fórmula de Yergel-Lutz. Y el ancho de fisura admisible lo hacíamos a través de una tabla, ¿no? Este valor lo obteníamos mediante una tabla. El control de deformación y vibración es muy parecido. En deformación tenemos que hallar una deformación calculada, y tenemos que verificar que esa deformación sea menor o igual que una deformación admisible, que también la deformación admisible se la obtiene por tabla. Aquí esto lo obtenemos por tabla. Bien, ahora, esta deformación calculada, ¿ya? Se lo conoce, o bueno, para ser más precisos, la deformación calculada hace referencia a la flecha activa. Ya, ahorita vamos a ver qué es la flecha activa. Y la deformación admisible, habíamos mencionado que se obtiene a través de una tabla. Ahora, ¿esta tabla de qué depende? Vamos a ver de qué depende la deformación admisible. Verán, cuando uno construye una viga, ¿ya? Cuando uno construye una viga, vamos a hacer aquí un dibujo genérico. Aquí una viga
con unas dos columnas en sus extremos. Fíjense, cuando uno construye una viga, ocurre lo siguiente. Esta viga puede llegar a deformarse, ¿no? Como todo elemento, cuando le sometemos cargas, se deforma. Ahora, ¿dónde está el problema con que esta viga se deforme? ¿Dónde está verdaderamente el peligro? Bueno, más que peligro es la molestia que cause que esta viga se deforme. Uno puede ser por el mal aspecto que da esto. Si uno ve una estructura que tenga una deformación demasiado grande, uno le genera una desconfianza, ¿no? Le genera una ansiedad el ver una estructura con una deformación muy grande y da esa sensación de que la estructura puede colapsar, a pesar de que eso no vaya a suceder. Fíjense, le voy a mostrar un ejemplo. Aquí le voy a mostrar un ejemplo con una imagen. Fíjense, por ejemplo, esta losa de acá. Esta losa de entrada, les digo, no se va a caer, así como también esta viga, no van a caerse. Pero la simple imagen que deja esto da una sensación de inseguridad. Probablemente nosotros, como, bueno, ya cerca de graduarnos de ingeniería civil, ya tengamos el conocimiento como para saber de que una estructura con una gran deformación no necesariamente implica que esto vaya a colapsar, ¿no? Ya que dependiendo, ¿no? de cómo es que hagamos nuestro diseño, qué tan grandes sean las cargas, qué tan grande sea la resistencia del material, un elemento se deforma en mayor o menor medida, ¿no? Puede que nosotros al ver esto sepamos de que la losa no se va a caer, pero va a quedar con ese aspecto. Pero ahora pónganse en los zapatos de una persona que no tiene nada de idea de reacciones, no tiene nada de idea de deformación, no tiene nada de idea de esfuerzos internos. Por simple intuición al ver esto, pueden pensar que esto se va a caer en cualquier momento. ¿No? Entonces, el simple hecho de que haya una deformación excesiva, fíjense que da una sensación de inseguridad, ¿no? O sea, en otras palabras, da un mal aspecto. Y recordemos que uno de los requisitos que tiene que tener una estructura es que tenga que tener justamente un buen aspecto. Ahora, ¿dónde está el segundo gran problema que tiene que tiene una deformación excesiva, aparte del mal aspecto? A ver, permítame. ¿Dónde está el otro gran problema? Acá. Ya. El otro gran problema que se tiene cuando un elemento tiene una gran deformación es que afecta a los elementos que se encuentren por encima y o por debajo de esta viga. Por lo general, encima de una viga, lo que hacemos es construir muro, ¿no? Muro de ladrillo, es lo más común que hacemos. Muro de ladrillo. Puede ser de 6 huecos, puede ser el adobito, no importa. Lo que hacemos es colocarle ladrillo. Luego, este ladrillo, para no dejarlo con este aspecto, lo que hacemos es revocarlo, ¿no? Le colocamos un revoque, a ver, le colocamos un revoque, ¿no? Ahí. Ahora, cuando uno tiene o cuando se presenta una gran deformación, lo que va a ocurrir es que va a producirle fisura al muro que se encuentre por encima o por debajo. Va a empezar a tener fisuras y unas bastante grandes, ¿de acuerdo? Ese es el gran problema. Incluso me animo a decir más que el aspecto, el problema que da que una viga se deforme o que tenga una deformación excesiva. Es que afecta a otros elementos que están cerca de la viga, principalmente vigas. Ahora, pero principalmente muros de ladrillo, ¿no? Que tengan su revoque. Ahora, no necesariamente, o bueno, no exclusivamente la viga le va a afectar al muro de ladrillo solamente. También le puede afectar a las ventanas o a las puertas. Por ejemplo, si aquí tuviéramos debajo de la viga una ventana, ¿no? Y al lado una puerta, cuando esta viga se deforma,
lo que va a hacer es producirle una deformación aquí al marco de la ventana y también a la puerta. Esta puerta va a empezar a deformarse, ¿no? Porque esta viga los está empujando, ¿no? Le está aplicando esfuerzo y lo está deformando a los marcos de la ventana y las puertas. Por eso es que después uno dice, ah, no, ya no cierra bien la puerta o la ventana ya no funciona. No, a veces uno le echa la culpa, ¿no? Dice, no, que está mal instalado la ventana, que lo han hecho mal, pero no necesariamente puede ser por eso. Puede ser porque la viga que está por encima o por debajo, al deformarse, eso le ha producido esfuerzos en los marcos y eso también ha hecho que se deforme los marcos de las ventanas y las puertas. ¿De acuerdo? Ese es el otro gran problema que tenemos con la deformación. Ahora, para considerar todos estos aspectos, la norma hizo una tabla que dice que dependiendo si la viga que vamos a analizar, si es que tiene muro de ladrillo o tiene elementos susceptibles a deformación, vamos a darle ciertos valores admisibles, ya que dependiendo de qué elemento tengamos cerca de la viga, puede ser más sensible o menos sensible a la deformación que pueda tener esta viga. Veamos qué nos dice la tabla. Si vamos a la tabla del ACI, tiene los siguientes cuatro valores, ya que es justamente toma en cuenta todos estos aspectos que acabamos de hablar. Sin embargo, el ingeniero Romero, él tiene su propia tabla, ¿no? No sé si es que esto lo habrá sacado tal vez, digamos, de algún libro español o algún libro de norma americana, pero es el que maneja. Les explico qué significa cada uno de estos valores, ¿no? Para que podamos entender bien qué significa esta tabla. Bien, vamos por partes. Primero, dice aquí, si tuviéramos una viga o losa que está libre de soportar por encima y por debajo, cuando dice tabique se refiere a muro, ¿ya? Muros ni ningún otro elemento susceptible de dañarse por deformaciones grandes, dice que se puede admitir una deformación de L sobre 300. Veamos qué significa ese L sobre 300. Acá, vamos con el primero. Dice lo siguiente. Si tuviéramos una viga acá, una viga que no va a tener ningún elemento ni por arriba ni por debajo. Fíjense, supongamos una viga aquí. Esta viga atada a sus columnas no va a tener nada arriba. No va a haber ni ladrillo, no va a haber ni una puerta, ni un accesorio, no va a haber nada. No va a haber nada ni arriba ni abajo. Para este caso, para esta situación, la deformación admisible, la flecha admisible que se le va a permitir a esta viga, dice que va a ser L sobre 300. 360, ¿no? A ver, creo que está aquí un error, creo que ya tapé. Sí, sí, aquí van a corregirlo, ya aquí es 360, no es 300. Ya, aquí una breve corrección, aquí es 360, ¿ya? Bien, L sobre 360, siendo L la luz de la viga. Esto es L. Supongamos de que tuviéramos una viga de unos 4 metros, es decir, una viga con unos 400 centímetros de luz libre. Si hacemos este ejemplo rápido, la deformación admisible que se le permitiría a esta viga sería 400 entre 360. A ver, 400 entre 360. Eso nos va a dar, a ver, sería aquí 1,11, ¿no? Sí, 1,11 centímetros, ¿no? Estamos haciendo un ejemplo rápido para que vean cómo es que se calcula la flecha admisible. Bien,
Este sería el primer caso, una viga que no tiene ni elementos ni por encima ni por debajo, está totalmente libre. Lo único que nos preocupa acá es el aspecto que vaya a tener. Bien, segundo caso. Dice, si tuviéramos vigas o losas que soportan elementos no estructurales susceptibles a dañarse por deformación excesiva, colocados por encima y o por debajo. Cuando dice elementos susceptibles a deformación, eh, se refiere principalmente a los marcos, ¿no? Especialmente a los marcos de aluminio que se encuentran en las ventanas. Los marcos de madera que pueden tener las puertas, puede ser, digamos, que se les permita hasta ser un poquito más flexibles. Pero cuando dice elementos sensibles, digamos, o sea, bastante susceptibles a la deformación, el ejemplo más claro son los marcos de aluminio. Vamos, eso al mínimo esfuerzo ya empiezan a bullarse o a deformarse. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos este caso donde tenemos elementos bastante sensibles a deformarse, fíjense, la deformación admisible es L/500. Es mucho más estricto la norma en ese sentido. Entonces, vámonos aquí a nuestro dibujo. Cuando estamos aquí en un segundo caso, aquí en este segundo caso, dice cuando tenemos una viga que soporta, ya sea por encima o por debajo, elementos susceptibles a la deformación. En este ejemplo vamos a decir un marco de aluminio, ¿no? Un marco de aluminio para una ventana. Vamos a decir que esto sea un marco de aluminio. Y marco de aluminio. Ahí. Para esos casos dice entonces que la deformación admisible, la flecha admisible, es igual a L/500, ¿no? Es bastante exigente la norma con ese tipo de casos. Supongamos que para este segundo ejemplo, la luz que tenga nuestra viga también sea de 4 metros. Veamos entonces cuánto cambia la cosa. ¿Cuánto va a ser su deformación admisible para esa viga? ¿Cuánto es lo máximo que se le permite deformarse? 400 entre 500 nos va a dar 0,8 centímetros. Vamos, unos 8 milímetros, ¿no? Para que no, para que si esta viga, si se deforma, no le afecta al marco de aluminio. Bien, ¿qué más? ¿Qué otros casos más hay? Dice para vigas y losas que soportan tabiques, o sea, se soportan muros, ¿no? Muros de ladrillo, construidos con mortero de cemento, ya sea que esté por encima o por debajo. El cuarto, vigas y losas que soportan tabiques, o sea, se soportan muros, construidos con mortero de cal, colocados por encima y o por debajo. Y el quinto, vigas y losas que soportan tabiques construidos con mortero de yeso, ¿no? Se refiere al estuco, colocado por encima y o por debajo. Fíjense entonces que los tres últimos se refieren para cuando la viga va a soportar muro de ladrillo, pero dependiendo del revoque, la flecha admisible, ¿no? La deformación admisible es diferente, ¿no? Bastante interesante. Eso se debe a que el estuco es un material, digámoslo así, material más flexible. Y al ser un material más flexible, permite, o mejor dicho, le da la oportunidad a la viga de formarse más. A ver, vamos a hacerlo sigamos con el dibujo, ¿no? Para que se pueda ver mejor. Aquí, el 3, el 4 y el 5. Los tres últimos casos, como habíamos dicho, se refiere a cuando tenemos una viga que va a soportar
muro de ladrillo. Pero la diferencia está en que tienen diferentes tipos de revoque. Bien, el primero que decía, cuando hacemos con mortero de cemento, ¿no? ¿Qué pasa cuando hacemos acá con mortero de cemento? El cemento es un material pétreo, es decir, es un material frágil. Como todo material frágil, permite poca deformación, o sea, a la más mínima deformación ya empieza a fallar, ¿de acuerdo? Por eso que este tipo de morteros son bastante sensibles a la deformación. Vemos acá de que le está dando una flecha admisible, ¿no? Una deformación admisible, admisible de L sobre 500, casi como el segundo, ¿no? Fíjense, casi como este. Ahora, cuando nuestra viga va a soportar un mortero de cal, aquí un mortero de cal, es un poquito más flexible, ¿no? Dice que le da una deformación admisible un poquito más grande, un poquito más flexible con este material. Mortero de cal. Para este caso, la deformación admisible es igual a L sobre 400. La deformación admisible para morteros de cal, L sobre 400. Y finalmente, para el estuco, siendo este un material eh, que permite, digamos, que la viga se pueda deformar. Es un material que es más flexible, ¿no? Es un material más plástico, con lo cual la viga, si quiere, puede tener una deformación, tampoco, digamos, excesiva, pero aquí, digamos, le permite tener a la viga una deformación considerable sin que le produzca fisuras aquí al mortero de estuco, ¿no? Mortero de yeso o mortero de estuco. Aquí, mortero de yeso o estuco. Afortunadamente, este último es el que más usamos, ¿no? Mortero de yeso o estuco. Ahora aquí decimos la deformación admisible para este tipo de casos es L sobre 300. Listo, ¿no? Un mortero de yeso o estuco. Muy bien, entonces estos son los 5 casos a los cuales hace referencia esta tabla de acá. Ahora, se darán cuenta de que el control de deformación lo compara con quién. Piensa acá. ¿Lo compara con quién? Para el primero solamente se refiere a la flecha total, ¿ya? La flecha total es justamente la que hemos aprendido a calcular, ¿no? En todos los ejercicios anteriores, lo que hacíamos era calcular la flecha total. Solamente para el primero, fíjense, para el primero, el control se hace con la flecha total. Aquí. Solamente con este se hace con la flecha total. Con los demás se hace con la llamada flecha activa. Y aquí surge la pregunta, ¿no? La gran pregunta es, bueno, ¿qué es entonces la flecha activa? Si nos vamos a la definición de flecha activa, nos dice lo siguiente. Para explicarlo, para decir la definición, voy a acompañarme con un dibujo. La flecha activa es lo siguiente. Es la deformación, ¿ya? Es la deformación que se da en el momento en el cual colocamos la tabiquería, o sea, en el momento en el cual colocamos el muro. En el momento en el cual colocamos el muro, ya sea por arriba o por debajo, principalmente arriba, y ese muro, obviamente, al ser una carga, va a empezar a producirle una deformación a nuestra viga. Eso de ahí viene a ser la flecha activa.
¿Ya? Aquí nuevamente lo voy a escribir. La flecha activa es la deformación o flecha que se desarrolla en el momento que se construye el muro hasta llegar a la flecha total. O sea, hasta que se desarrolle toda la deformación de esa viga. ¿De acuerdo? Eso es la flecha activa. La flecha en el cual, bueno, la flecha que se produce cuando colocamos el muro. En el momento en el cual colocamos el muro, ya empieza a contar la flecha activa. Ahora, esto da pie a la siguiente pregunta. Bueno, ya estamos entendiendo que el muro, ¿no? Al momento en el cual se coloque el muro, va a empezar a sumar la flecha activa. Pero yo he visto en algunas construcciones de que el muro lo colocan tiempo después, ¿no? Yo he visto que lo colocan tiempo después. Entonces, ¿qué pasa con la flecha activa en ese caso? Porque no olvidemos que esta viga tiene un peso propio, ¿no? Y antes de que se coloque el muro, esta viga por su peso propio también va a deformarse. Entonces, ahí surge la siguiente clasificación. Ahí surgen dos casos. Piensen, vamos a tener dos casos para la flecha activa. Esta parte aquí lo voy a borrar, este dibujo. Acá. Debido justamente a esa pregunta, a ese interrogante, es que vamos a tener, es que vamos a tener dos casos. Piensen, va a haber un caso, vamos a llamarlo si quieren un caso uno. Vamos a escribirlo acá, un caso uno, donde se construya el muro, ¿no? Se construye el muro antes de retirar los puntales. ¿Ok? Se construya el muro antes de retirar los puntales. Ahora, puede que algunos se pregunten, ¿qué es eso de los puntales, no? Bien, les explico. Cuando se construye una viga, obviamente para construir la viga se necesita hacer un encofrado, ¿no? Hagamos un repaso rápido de cómo es el proceso de construcción. Supóngase de que queremos construir la siguiente viga. Esta de acá. ¿Cómo se va a construir esta viga? Obviamente van a hacer primero el armado, ¿no? El armado de los fierros. Luego van a hacer el encofrado, ¿no? Van a colocarle aquí estos moldes, ¿no? Los moldes del encofrado. Y van a colocar, para que esto no se venga abajo, ¿no? Cuando viertan el hormigón, colocan unos puntales, ¿no? Seguramente esto lo han visto en las construcciones. Y en los encofrados de las vigas, en esos moldes, tienen abajo como unos palos, ¿no? Esos son los puntales. Luego, una vez que se hace el encofrado, ahí donde uno vacía el hormigón, ¿no? Vacía el hormigón para que rellene ese espacio de los encofrados, ¿no? Ese espacio que está adentro y dé lugar a la viga que tenemos acá. Ahora, hay veces que por cuestión de tiempo, ¿ya? Por querer estar apurado o porque están fuera de cronograma, hay veces que ni siquiera esperan a retirar los puntales y directo van y construyen el muro. Van y ahí le chantan el muro, ¿ya? Ahora, ¿qué problema hay en eso? Verán, obviamente, para que esta viga, ¿no? Para que alcance la resistencia
de diseño, su FC', sabemos bien que tienen que pasar 28 días. ¿No es así? Eso es lo que hemos aprendido en tecnología del hormigón. La resistencia, ¿no? Del hormigón para que alcance su FC' tienen que pasar 28 días. Fíjense que esperar hasta que la viga alcance su resistencia de diseño, esperar esos 28 días y luego recién construir el muro, prácticamente es esperar un mes, ¿no? Es casi como esperar un mes hasta que este ya esté listo y recién pasar a construir el muro. Entonces, hay veces que para ganar tiempo, no esperan a que él termine de endurecer la viga y directo le chantan el muro, estando todavía los puntales presentes. ¿De acuerdo? A eso se refiere este primer caso, cuando se construye el muro antes de retirar los puntales, porque esta viga de acá aún no desarrolló su resistencia de diseño. En este caso, cuando tenemos este primer caso, la flecha activa va a ser igual a la flecha total. ¿De acuerdo? La flecha total, no hay problema, ya hemos aprendido cómo se calcula, ¿no? Ya hemos hecho ejercicios en las clases anteriores. Eso sería entonces para este primer caso. Ahí, ¿no? Ese sería el primer caso. La flecha activa va a ser igual a la flecha total cuando se construye el muro antes de retirar los puntales, porque todavía esta viga no alcanzó su resistencia de diseño, no alcanzó la resistencia esperada a los 28 días. Ahora, por otro lado, ¿qué pasaría si se construye el muro? Si se construye, ¿no? Se construye luego de retirado los puntales. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa acá? Veamos qué sucede. Si se construye el muro luego de retirar los puntales, sería este caso. Sigamos con el mismo ejemplo de esta viga. Supónganse de que en este caso esta viga se decidió construir el muro, ya sea porque tal vez, digamos, está dentro del cronograma, o tal vez, digamos, el ingeniero que está llevando a cabo la construcción es todavía bastante nuevo y todavía no tiene esa seguridad, esa confianza de hacer esto. Y dice, mejor vamos a esperar a que esta viga alcance su resistencia de diseño. Vamos a esperar los 28 días. Listo. Pasan los 28 días y, ¿no? Va a pasar los 28 días y se van a retirar los puntales. Ahora, ¿qué va a suceder ahí? ¿Qué va a pasar debido a retirar? Mejor dicho, ¿qué va a suceder por haber esperado los 28 días? En esos 28 días, la viga va a presentar una deformación. Aquí lo voy a exagerar, y obviamente esta deformación es muy pequeña, pero yo lo voy a exagerar para que se entienda el mensaje. Después de 28 días, ¿no? Después de haber esperado para luego retirar los puntales, se ha desarrollado una deformación acá. Esta deformación sería la flecha instantánea debido al peso propio, debido a la carga muerta de la viga, ¿ya? Esta flecha es debido al peso de la viga, debido a la carga muerta. Ahora, vamos a la definición de qué dice flecha activa. Dice, es la deformación que se desarrolla en el momento en el cual se construye el muro, hasta llegar a la flecha total. Entonces, en este segundo caso, cuando ya haya endurecido esta viga y esta viga ya va a tener su propia deformación, aquí vamos a colocarle el muro, ¿no? Aquí vamos a colocarle el muro. Aquí es donde entra el muro. ¿Y el muro qué dice? Pero, ¿y qué dice la flecha activa?
La deformación que se desarrolla en el momento en el que se construye el muro. O sea, esta deformación, la flecha activa, va a empezar desde aquí. ¿De acuerdo? Desde aquí va a empezar la flecha activa. ¿De acuerdo? Aquí va a empezar la flecha activa. Va a empezar donde lo haya dejado esta deformación de acá. La flecha instantánea debido al peso propio, ¿no? Debido a la carga muerta. Recién ahí va a empezar la flecha activa. Y si vemos bien acá, la flecha total que se desarrolle, la flecha total, esa es otra deformación aparte, ¿no? Esta es la flecha total, toda la que vaya a tener la viga en toda su vida útil. Entonces, ustedes viendo este gráfico tenemos lo siguiente. La flecha total para este segundo caso es igual a la flecha activa más la flecha instantánea debido a la carga muerta. Entonces, si aquí despejamos, obtenemos lo siguiente. Para el segundo caso, la flecha activa va a ser igual a la flecha total menos la flecha instantánea debido al peso propio. ¿Ya? Esos son los dos casos. Una flecha activa y la otra flecha activa. Una antes de retirar los puntales y otra después de haber retirado los puntales. ¿De acuerdo? Es muy importante considerar eso. ¿Por qué? Porque es justamente la flecha activa, es esta de acá la que produce la fisura en el muro. No es alguna otra flecha, sino que es esta de acá. La activa, esta es la responsable de producir las fisuras en el muro. ¿Ya? Y es por eso que es a esa deformación la que se le controla. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se hace el control de deformación? Fíjense, el control de deformación se hace así. Tenemos que calcular la flecha activa, ya con esta es la que vamos a trabajar, y tenemos que verificar que ésta sea menor o igual que la deformación admisible, que ya hemos visto de dónde sale, ¿no? Sale de la tabla. Recién esto de acá, esto sí es el control de deformación. ¿De acuerdo? Es esto de acá. Bien, entonces, habiendo explicado toda esta parte de aquí, pasemos a ver lo que sería el ejercicio, ¿no? Ahora sí, recién, todos los ejercicios que hemos hecho antes, solamente era calcular la flecha total, ¿ya? Ahora recién, por primera vez, vamos a hacer un control de deformación, que van a ver que no tiene mucho misterio. Realmente lo complicado en este tipo de ejercicios es calcular la flecha total, porque ya sea este de aquí o este de aquí, ambos necesitan a la flecha total, ¿no? Es esto lo realmente complicado de calcular, ¿no? La flecha total. Bien, aquí como les decía, la verificación es esto. La flecha activa tiene que ser menor o igual que la admisible. Fíjense que esta fórmula es muy parecida a la que vimos en control de vibración, ¿no? Pero en control de fisuración. Es muy parecida, ¿no? La fisuración calculada tiene que ser menor o igual que una admisible. Bien, ahora, para sintetizar todo esto, pasemos a resolver el ejercicio. A ver, voy a ver. Uy, había algunos que estaban en la sala de espera. Ya. Bien, ahora sí, pasemos entonces al ejercicio. Vamos a sintetizar todo lo que hemos explicado con este ejercicio. Dice así, para la viga mostrada en la figura, realizar el diseño de las armaduras, ¿no? Y realizar el control de deformación. Ya no nos pide calcular la flecha total como eran los anteriores ejercicios. Ahora sí nos pide hacer un control de deformación que se genera en el tramo AB. Bien, ¿qué tenemos? Una viga simplemente apoyada con un voladizo. Tenemos carga muerta viva y muerta distribuida. Tenemos carga muerta
y viva puntual a la mitad del tramo. Y vemos que la sección de la viga es una sección rectangular de 40 por 60. Además de que la resistencia de los materiales a utilizar va a ser un hormigón 250, ¿no? Un hormigón H25 y una tensión de fluencia de 5000 kilos sobre centímetro cuadrado. Bien, ¿qué datos más necesitamos para hacer este control? Primero, dice que hay que considerar que la carga viva que se mantiene como permanente, ya saben, ese dato nos sirve para calcular la flecha diferida, ¿no? Acuérdense, la flecha diferida es igual a la flecha instantánea debido a la carga muerta más un porcentaje, en este caso 35%, dice. 35% de la carga viva. ¿Así? Por el factor beta menos 1. Para eso nos sirve el primer dato. Segundo dato. Dice, la viga mostrada soportará tabiquería, o sea, soportará muro con mortero de yeso. Ese dato nos sirve para hallar la deformación admisible. Como dice acá, tabiquería, o sea, muro con mortero de yeso, nos vamos a esta tabla y fíjense, cuando es con muro con mortero de yeso, la flecha activa es L sobre 300. Ya, entonces aquí la admisible va a ser L sobre 300. Listo, ya tenemos la deformación admisible. ¿Y qué más? Se va a construir luego de retirar los puntales. Ojo ahí, ¿no? Eso es otro dato importante. Luego de retirar los puntales. ¿Qué habíamos dicho hace un rato? Que hay dos casos, ¿no? Habíamos dicho que hay dos situaciones. Uno, cuando se construye antes de retirar los puntales y otro cuando se construye después de retirar los puntales. En este caso dice que vamos a esperar a que la viga alcance su resistencia y se va a construir después de retirar los puntales. Por lo tanto, la flecha activa va a ser igual a la flecha total menos la flecha instantánea debido a la carga muerta. Bien, con todos estos datos, siempre es bueno hacer un análisis rápido de qué es lo que hay que calcular en este ejercicio. Yo siempre digo de que para resolver un problema, sea cual sea, siempre es necesario entenderlo, ¿no? Eso es lo más importante al momento de resolver un problema, entenderlo. Bien, entonces no tenemos lo siguiente, dice. Si vamos a hacer un control de deformación, va a venir así. La flecha activa tiene que ser menor o igual que la flecha admisible. La flecha admisible ya vimos que va a ser L sobre 300, ¿no? Aquí no hay problema. Ahora veamos qué pasa con la activa. Como se va a construir luego de retirar los puntales, la flecha activa será igual a la flecha total menos la flecha instantánea debido a la carga muerta. Ahora, ¿a qué es igual la flecha total? Hagamos recuerdo de los anteriores ejercicios. La flecha total es igual a la flecha instantánea debido a la carga muerta más la carga viva más la flecha diferida. Y la flecha diferida es igual a la flecha instantánea de la carga muerta más un porcentaje de la viva por el factor beta menos 1. Entonces ya nos estamos dando idea de cuántas deformaciones hay que calcular. Fíjense, voy reemplazándolo aquí de este lado izquierdo. La flecha total va a ser flecha instantánea debido a la carga muerta más la carga viva menos la flecha instantánea debido a la carga muerta menos, perdón, sí, sí, aquí me estaba comiendo la flecha diferida, ¿no? Perdón, aquí venía más la flecha diferida que es igual a la flecha instantánea debido a la carga muerta, más en este ejercicio dice que es un 35%, ¿no? De la viva.
un 35% de la carga viva por el coeficiente beta menos uno. Y por el coeficiente beta menos uno y menos la flecha instantánea debido a la carga muerta. Entonces, fíjense acá, en este ejercicio, tenemos que hallar tres deformaciones. Una, dos y tres. Entonces, fíjense, en este ejercicio hay que calcular tres deformaciones, ¿no? Si hay tres deformaciones, pues obviamente eso implica a que, bueno, el problema se va a hacer cada vez más largo, ¿no? Ya que para hallar cada deformación, cada uno de estos tiene, o mejor dicho, cada uno de estos casos tiene su propia inercia efectiva. Cada uno tiene su propia inercia efectiva. Y para hallar cada inercia efectiva hay que hallar un momento máximo de servicio MA. Un MA para este, un MA para el otro y un MA para el otro, ¿no? Entonces, de entrada ya estamos teniendo en cuenta qué es lo que vamos a hacer. Vamos a calcular tres deformaciones. Muy bien. Pasemos entonces a resolver este ejercicio, ya tomando en cuenta todas estas consideraciones. Bien, vamos a ello. Primero que nada nos pide un diseño. En esta parte no nos vamos a detener mucho, ya que para este ejercicio, no, para esta clase nos vamos a enfocar solamente en el control de deformación. Bien, primer paso, para diseñar hay que mayorar las cargas. Como hay carga muerta y carga viva, hay que mayorar a la muerta por 1,2, tanto las distribuidas como las puntuales, y para las vivas 1,6, ¿no? Tanto para las distribuidas como las puntuales, teniendo los siguientes valores. Fíjense, este sería nuestro esquema, el mismo que teníamos anteriormente, pero ahora con las cargas mayoradas. Ahora, como nos piden diseñar el tramo AB, fíjense, vamos a tener que cargar, vamos a tener que hacer el estado de carga que sabemos que nos va a dar el momento máximo en este tramo. ¿No así? Para eso, aquí no me voy a tener mucho. Ya saben bien de dónde sale este estado de carga, ¿no? Saben que esta viga va a tener tres estados de carga, pero es este de aquí, ¿no? El que me va a dar el momento máximo en el tramo AB. Calculamos las reacciones. Yo les recomiendo siempre de que hagan una sumatoria de momentos para calcular las reacciones y luego utilicen la sumatoria de fuerzas verticales para verificar. Una vez que tenemos nuestras reacciones, podemos pasar a obtener nuestros esfuerzos internos. Igual acá no me voy a detener mucho, les dejo la memoria de cálculo y nos enfocamos aquí, en el diagrama de esfuerzo de momento. Fíjense que para este caso nuestro momento máximo va a ser de 33,454, siendo este el momento máximo que hay en el tramo 1. Y por lo tanto, ese de aquí va a ser nuestro momento de diseño, el MU, 33,454. Como nos pide diseñar el tramo AB y sabemos que este es el estado de carga que va a ser más desfavorable, no es necesario hacer más estados de carga, ¿no? Fíjense, como queremos diseñar el tramo AB, es suficiente este estado de carga. Ahora, eh, fíjense que para obtener este momento MU hemos hecho este estado de carga. Más adelante, para obtener el momento máximo de servicio, el MA, vamos a utilizar este mismo estado de carga, pero ahora con las cargas sin mayorar. Vamos a respetar tal cual nos dé las cargas reales, ¿no? Así sin mayorar. Bien, diseñamos entonces la armadura para este momento último, de 33,454. Volvemos a copiar los datos, la resistencia del hormigón, la del acero, la sección de la viga. Como el momento no es muy grande, ¿no? Es relativamente pequeño, vamos a adoptar un DS de 5 centímetros. Entonces, con ese DS adoptado, calculamos la altura útil, que no es más que la altura total menos el DS adoptado. Y eso nos da 55 centímetros. Una vez que tenemos nuestra altura
útil, podemos calcular sin ningún problema lo que es la armadura mínima. No olvidemos que la norma, la ACI, me requiere, no me pide de que hagamos dos, bueno, se pide controlar dos armaduras mínimas. Una por motivos de flexión y otra por retracción y temperatura. Son dos situaciones extremas, ¿no? Que se necesita tener un mínimo de armadura para controlarlo. Vemos que por flexión, cuya fórmula es 0,8 raíz cuadrada de Fc' sobre Fy base por altura útil, nos da un área de armadura de 5,57 y por retracción de temperatura de 6,16. ¿Cuál tomamos como armadura mínima? La mayor, en este caso 6,16 centímetros cuadrados. Muy bien, ahora que tenemos en cuenta la armadura mínima, podemos pasar a calcular la armadura requerida para el momento último. En este caso, nuestro momento último es de 33,454. Ese momento está en toneladas por metro. Tenemos que llevarlo a kilo por centímetro por cuestión de unidades, ¿no? Para que se puedan simplificar. Lo llevamos a kilo por centímetro multiplicándolo por 10 a la quinta. Reemplazamos, factor phi para flexión es 0,9, el Fc' 250, la base de la viga es 40, la altura útil 55. Bien, reemplazando todo esto nos da entonces que el momento reducido es igual a 0,1229. Vemos que es menor que el momento reducido límite. Por lo tanto, en teoría no necesita armadura comprimida, ¿no? Solo armadura traccionada. Entonces, como solo necesita armadura traccionada, estamos en un caso uno y resolvemos a través de la metodología, o sea, resolvemos con el procedimiento del caso uno. Calculamos una cuantía mecánica a través de esta fórmula, nos da 0,1334. Con eso calculamos el área de armadura requerida, reemplazando aquí cuantía mecánica por base de la viga, altura útil de la viga, Fc' sobre Fy y nos da 1467. Verificamos que sea mayor que la armadura mínima, ok, cumple. Entonces, esa de ahí va a ser el área de armadura que necesitamos. Verificamos entonces, o mejor dicho, vamos a analizar qué barras me convendría utilizar para poder satisfacer esta área. Para hacer ese análisis rápido, lo que hacemos es dividir el área requerida entre el área nominal de una barra, para saber cuántas barras como mínimo necesitamos de ese diámetro para cumplir con el área requerida. Vemos que con barras de 25 dividimos 14,67 entre 4,91, nos da 2,98. No podemos colocar 2,98 barras, ¿no? Redondeamos siempre al entero superior, 3 en este caso. Eso quiere decir que para barras de 25 mínimo necesito 3 para cubrir esta área. Para barras de 20 mínimo 5 y de 16 mínimo 8. Fíjense, 3 de 25, 5 de 20, 8 de 20. Pero aquí es 8 de 16, esto voy a corregir rápido. 8 8 de 16, me da 16,08. Ahora, no nos quedemos limitados en usar un mismo diámetro de barra. Podemos también usar combinaciones, la norma me lo permite. Piense de que de estas cinco opciones, la que más se acerca y la que más nos conviene sería esta de acá, ¿no? 3 de 25 me da 14,73. Bastante cerca y además vemos que es una cantidad poca de barras. Por lo tanto, más que seguro que no vamos a tener problema con la separación. Ahora, observen que en la parte de abajo hay una combinación de entre todas las propuestas, pero esta combinación me da un área menor que la requerida. Las combinaciones que en áreas menores directamente quedan descartados. No olviden que las barras que uno va a utilizar siempre tienen que ser mayor o igual al área de armadura requerida. Entonces, en este caso nos quedamos con las 3 de 25. Esa va a ser el área de acero que vamos a adoptar. Bien, ahora veamos la distribución y separación de barras. Hemos decidido colocar 3 barras de 25. La norma me pide que como mínimo les demos una separación de barras que cumpla con estas tres situaciones. Uno, que la separación entre barras sea mayor a 1 pulgada, que básicamente son 2,5 centímetros, que sea mayor o igual al diámetro mayor de las barras que vamos a utilizar. En este caso vamos a usar una barra de 25 milímetros en centímetro, 2,5.
y 4/3 del diámetro máximo de agregado grueso. Aquí en Santa Cruz, el diámetro máximo de agregado grueso que utilizamos es el ripio con un diámetro de 19 milímetros, ¿no? Es el máximo. Si ustedes multiplican, les va a dar 25 milímetros o en centímetros, 2,5. El mayor entre estos tres claramente es 2,5, así que nos quedamos con 2,5. Fíjense lo que tenemos acá. Vamos, como son solamente tres barras de 25, coloquémoslas en una misma fila. Fíjense, estamos colocándolo de esta forma, las tres de 25. ¿Qué más? El estribo no lo hemos calculado, ¿no? Aunque podríamos, porque tenemos las reacciones, tenemos los diagramas de esfuerzos internos, podríamos calcular el estribo. Sin embargo, para ganar tiempo, el ingeniero Tito nos permite adoptarlo. Sabemos que el estribo, por lo general, está entre uno de 6, uno de 8 y uno de 10. Suele estar dentro de ese rango. A no ser de que de que utilicen a no ser que sea una viga de un puente, por ejemplo, o sea, una viga que esté soportando un esfuerzo gigantesco. Ahí ya, digamos, se puede justificar usar barras de 12. Pero por lo general en las edificaciones que hacemos son estribos de 6, 8 y de 10. Vamos a adoptar un promedio, un estribo de 8. ¿Qué más? El recubrimiento libre que damos aquí en Santa Cruz son 2 centímetros. Así que si sumamos 2 centímetros más el diámetro del estribo, vamos a tener una separación o una distancia de 2,8 centímetros desde la cara externa de la viga a la cara interna del estribo, tanto en horizontal como en vertical. Bien, entonces, tomando en cuenta esto, calculemos la separación real, aunque de entrada vamos a ver que cumple, ¿no? Estamos viendo de que va a cumplir. Pero hagamos el cálculo. Sería 40 centímetros menos 2,8 de un lado, 2,8 del otro, menos 3 veces el diámetro de las barras de la primera fila, 3 veces 2,5 dividido entre el número de espacios, nos da una separación de 13,45 centímetros. Cumplimos y por mucho, ¿no? Tenemos una separación bastante grande. Así que estamos tranquilos con que cumple con la separación real. ¿Qué más? Ya que tenemos las barras, las definitivas, las que realmente se van a utilizar, podemos calcular el DS real. El DS real no es más que la distancia que hay desde el borde traccionado hacia el centro de gravedad de las armaduras traccionadas. ¿De acuerdo? Esto es el DS real. Decimos DS real porque es el DS de las armaduras que realmente van a ir ahí. Para eso hay que hacer, bueno, hay que calcular la distancia del centro de gravedad. Sin embargo, vemos que estas tres barras son del mismo diámetro y están a la misma distancia. Por lo tanto, podemos calcular esta distancia fácilmente sumando 2,8 más la mitad de este diámetro, ¿no? Fíjense, 2,8 más la mitad de 2,5, 4,05 centímetros. Ese DS real tiene que ser menor que el adoptado. ¿Cuánto habíamos adoptado? 5 centímetros, ¿no? Porque el momento no era muy grande. Aquí en esta parte. Acá. Habíamos adoptado un DS de 5 centímetros. Muy bien, entonces vemos de que cumple. Así que estamos tranquilos con el DS. Acá, el DSR. Bien, esta primera parte, entonces, ya hemos hecho lo que sería el diseño de la armadura. Ahora vamos a pasar a lo que sería el control de la deformación. Ahora sí vamos a lo que realmente nos interesa de esta materia, el control de deformación. Bien, para hacer un control de deformación tenemos que calcular deformaciones, ¿no? Hay que calcular flechas. Ya habíamos visto que necesitamos calcular tres flechas, ¿no? Vamos a hacer este esquema. Este esquema nos va a ilustrar lo que vamos a hacer. Tenemos que calcular tres deformaciones. Una flecha instantánea cuando hay carga muerta más carga viva. Una flecha instantánea cuando hay carga muerta y un 35% de la carga viva. Y finalmente una flecha instantánea
cuando hay solamente carga muerta. Bien, ¿cuáles serían esas deformaciones? Nos preguntamos. Vamos a hacer aquí al lado derecho un gráfico para poder ilustrar de mejor manera. Piensa acá, el primero sería así. Para hallar esta deformación sería con el siguiente cargado. Vamos a repetir el mismo cargado con el cual obtuvimos el momento último. Fíjense, ¿cómo obtuvimos el momento último? Colocamos carga muerta en toda la viga, ¿no? Tanto la distribuida como la puntual, y colocamos la carga viva que había solamente en el primer tramo, ¿no? En el tramo impar, tanto la distribuida como la puntual. Ahora, fíjense que en este caso, estas cargas no están mayoradas, ¿de acuerdo? Ya que la deformación, ya que los controles en estados límite de servicio se hace con las cargas sin mayorar, ya no se mayora nada. Pero estamos repitiendo el mismo esquema con el cual calculamos el momento último, ¿no? Estamos haciendo ese mismo estado de carga, pero ahora con las cargas sin mayorar. Entonces de aquí va a haber una deformación máxima de tramo. Este de aquí, esta deformación máxima de tramo, ese sería la flecha instantánea debido a la carga muerta más la carga viva que nos interesa. ¿Qué más? El siguiente, ¿cómo sería el siguiente esquema? Veamos cómo va a ser para este esquema. Para el segundo esquema, mejor dicho, para la segunda deformación, tenemos que hallar la deformación de la viga cuando tenga este cargado. Fíjense bien acá. Vamos a repetir el mismo cargado que hicimos aquí arriba, pero ahora a la carga viva la vamos a multiplicar por un 35%, es decir, la vamos a hacer más pequeña. Aquí la carga viva lo estamos multiplicando por un 35%. Tanto la distribuida como la puntual. 35% de la puntual. Ahora, este cargado obviamente también va a tener su propia deformación, que va a ser más pequeño que el anterior porque van a ser cargas más pequeñas. Y este de acá, ese de ahí va a ser la flecha instantánea debido a la carga muerta más el 35% de la carga viva. Y finalmente el de abajo, que como su propio nombre indica va a ser la flecha instantánea debido únicamente a la carga muerta. O sea, para esta última deformación, su cargado va a ser de esta forma. Solo va a tener carga muerta, nada más. Tanto la distribuida como la puntual. Nada más. G. Este, obviamente, también va a tener su propia deformación que va a ser más pequeña. Y ese de ahí va a ser la flecha instantánea debido a la carga muerta. Entonces, fíjense, aquí nos estamos dando una idea de cómo vamos a obtener estas tres deformaciones. Ahora, ustedes saben bien de resistencia de materiales que para calcular esta deformación hay fórmula, ¿no? En Resi 2 nos han enseñado a calcular la deformación para diferentes tipos de viga, ¿no? En voladizo, cuando son simplemente apoyadas, y para diferentes tipos de carga. Y en todas ellas requieren de una inercia. Ya habíamos visto en ejercicios anteriores
de que la inercia que se utiliza para hallar la deformación es la inercia efectiva, ¿no? Es la inercia efectiva la que usamos para calcular la deformación. Inercia efectiva. Ahora, ¿dónde está el gran detalle aquí? ¿Dónde está el gran problema? Verán, la inercia efectiva la calculamos a través de una fórmula, ¿no es así? A través de la llamada fórmula de Branson, que dice lo siguiente: momento de fisuración MCR dividido momento máximo de servicio MA elevado al cubo por I sub 0 más 1 menos momento de fisuración MCR dividido MA elevado al cubo por inercia de la sección fisurada I sub 2. Ahora, piense de que aquí este elemento MA es, por decirlo así, quien nos va a, no digo fregar, pero sí es el que va a hacer que este ejercicio se haga bastante largo. ¿Por qué? Porque cada uno de estos cargados, de estos esquemas, tiene su propio momento máximo MA. Cada uno tiene su momento máximo MA. Se los voy a dibujar. Fíjense, se los voy a dibujar. Cada uno de estos tiene su propio MA. El primero, como tiene más carga, va a tener seguramente un momento máximo MA de esta forma. Este de aquí va a ser el momento máximo de servicio cuando hay carga muerta más carga viva. Entonces, fíjense, estamos hablando de que aquí va a existir un momento máximo de servicio cuando hay carga muerta más carga viva. Y ese momento de ahí, cuando lo reemplacemos acá, nos va a dar una inercia efectiva, siendo entonces este de acá la inercia efectiva cuando hay carga muerta más carga viva. Entonces, fíjense, estamos hablando de que si esta inercia depende del MA y vamos a tener 3 MA, entonces estamos hablando de que hay que calcular 3 inercias efectivas, ¿no? Porque fíjense, el segundo esquema va a ocurrir lo mismo. Como este ya no tiene tanta carga como el anterior, seguramente su momento MA va a ser más pequeño, ¿aquí? Pero vamos a tener un momento máximo de servicio cuando hay carga muerta más un 35% de la carga viva. Entonces, si aquí va a haber un momento máximo de servicio cuando está la carga muerta y un 35% de la carga viva, al reemplazar este momento MA aquí en la fórmula de Branson, nos va a dar otra inercia efectiva. Una inercia efectiva debido a la carga muerta más un 35%, más un 35% de la carga viva. Y es esa inercia efectiva la que se va a utilizar para calcular esta flecha. Y finalmente aquí abajo lo mismo. Como el de abajo no tiene tanta carga, su momento seguro va a ser más pequeño. Y aquí vamos a tener un momento máximo de servicio cuando solo hay carga muerta. Entonces, si aquí hay un momento máximo de servicio cuando solo hay carga muerta, al reemplazarlo en la fórmula de Branson, nos va a dar otra inercia efectiva. Una inercia efectiva cuando solo hay carga muerta. Y es esa inercia efectiva la que se va a usar acá, en la flecha instantánea debido a la carga muerta. En resumen, tenemos que calcular qué cosa. Fíjense, fíjense todo este procedimiento que hay que calcular. Hay que hallar I sub 0, I sub 2 y 3 MA. Una vez que tengamos todo eso, vamos a calcular la inercia efectiva cuando hay carga muerta y carga viva, y con eso calculamos esta deformación. Luego calcularemos la inercia efectiva cuando hay carga muerta y un 35% de la viva. Con eso calculamos esta deformación. Y finalmente calculamos la inercia efectiva cuando solo hay carga muerta y con eso calculamos la flecha instantánea cuando solo hay carga muerta.
Piense que mientras más deformaciones uno tiene que hallar, más largo se hace esto, ¿no? Más exactamente es por culpa de este momento, porque hallar este momento no es que sea difícil, sino que es tedioso. ¿Por qué? Porque hay que hacer un diagrama de esfuerzos internos, ¿no? Hay que cargar, calcular reacciones y luego hacer diagrama de esfuerzos internos. Y ustedes saben que eso no es que sea difícil, sino que es tedioso, ¿no? No se toma su tiempo en hacer eso. Bien, entonces ya habiendo explicado cómo va a ser el procedimiento, vamos a ello. Empecemos por calcular el I sub 0 y el MCR. Bien, ¿cómo hacemos eso? Tenemos acá la sección bruta de hormigón, ¿no? La sección de la pieza, una viga de 40 por 60. Sabemos que su centro de gravedad está a la mitad de la base, mitad de la altura, así que calculamos. YG igual a H medio, 60 entre 2, 30. La inercia I sub 0, la inercia bruta, es la inercia de la sección rectangular. Base por altura al cubo sobre 12, 40 por 60 al cubo sobre 12 nos da 720.000 centímetros a la cuarta. Luego, para hallar el MCR necesitamos calcular el FR, también llamado módulo de rotura o resistencia a tracción del hormigón. Esa resistencia es igual a 2 veces la raíz cuadrada de FC', conocemos el FC', nos da 31,623. Listo. Reemplazamos acá y nos da que el momento de fisuración va a ser igual a 758.947 kilos por centímetro. Yo le recomiendo para que no sea muy tedioso o no sea muy molesto trabajar con hartos números, trabajemos lo mejor este momento en tonelada por metro. Para eso simplemente hay que dividirlo entre 10 a la quinta, ¿no? Estamos haciendo la conversión de unidades para llevarlo de kilo por centímetro a tonelada por metro. Y más cómodo es trabajarlo así. 7,589 toneladas por metro. Listo. Bien, siguiente paso. Hay que hacer el análisis de la sección fisurada. Esta parte de aquí ya lo hemos hecho varias veces en los anteriores ejercicios, así que pasemos directo a resolverlo. Fíjense que tenemos un borde comprimido y un borde y una zona traccionada. La zona comprimida está definida por la base de la viga B, 40 centímetros, y la altura X. Hay que hallar esta distancia X. La zona traccionada viene a estar dada por el acero, pero el problema es que este acero, ¿no? El acero, como su nombre indica, es acero, es un material diferente al de hormigón. Y no podemos analizar una sección, o bueno, no podemos aplicar eh, la teoría, digamos, por decirlo así, que hemos aprendido en Isostática 1, porque como son diferentes materiales, en teoría no se podría. Lo que hacemos es convertir un material a otro, más exactamente el acero lo vamos a llevar a hormigón, aplicando el módulo, ¿no? El factor de homogenización que hemos aprendido en Resi 1, ¿de acuerdo? Por eso es que está de esta forma, ya que realmente aquí abajo vendrían las 3 barras de 25, ¿no? Que hemos colocado. Pero al convertirlas estas barras en un equivalente en hormigón, se hace de esta forma. Bien, ¿qué más? La armadura que estamos colocando, ya le hemos calculado anteriormente su DS, ¿no? Le hemos calculado su DS real. Como tenemos el DS real, podemos calcular la altura útil real, que no es más que la altura total menos el DS real. Por lo tanto, la altura útil real sería la altura total menos el DS real, que ya lo teníamos, nos da 55,95 centímetros. Listo. ¿Qué más? El área de acero. Perdón. El área de acero que hemos colocado ha sido 3 barras de 25, ¿no? 3 barras de 25, aquí lo voy a anotar. 3 barras de 25 nos da un área de 14,73. Ese sería entonces el área de acero, ¿no? Si lo expresamos en términos de área. ¿Qué más? Hay que convertir ese acero, ¿no? Este acero vamos a convertirlo a hormigón y para eso necesitamos calcular el factor de homogenización, que recordemos no es más que dividir el módulo de elasticidad del material que tenemos, en este caso acero, dividido entre el módulo de elasticidad del material al cual queremos llevar, en este caso hormigón. El del acero lo conocemos, 2.100.000, ¿no? Un valor que hemos aprendido desde Resi 1. El del hormigón,
hay que calcularlo, porque el hormigón no tiene un valor fijo, no es un valor constante, es un valor que depende de la resistencia que tenga nuestro hormigón. Para eso la ACI tiene una fórmula, así que vamos a aplicar dicha fórmula. Vemos entonces que al reemplazar los módulos de elasticidad nos da un factor de homogenización de 8,854. Por lo tanto, al multiplicar este factor por esta área de acero, nos va a dar entonces un área de acero convertido a hormigón igual a 130,42 centímetros cuadrados. Ahora, ya que tenemos todas estas dos áreas, vamos a aplicar momentos estáticos. Recordemos de isostática 1, momento estático por definición no es más que área por una distancia, ¿ya? Es un área por una distancia, pero ¿qué distancia exactamente? Bien, si tuviéramos una figura cualquiera, va a tener un área A y también va a tener un centro de gravedad. Si agarramos un eje genérico Z, la distancia que hay desde el centro de gravedad perpendicular a este eje, vamos a llamarlo la distancia D. Entonces, el momento estático no es más que multiplicar el área por la distancia que hay desde el centro de gravedad de dicha área hacia el eje de referencia, una distancia perpendicular. Eso es el eje neutro, pero eso es el momento estático. Entonces vamos a igualar el momento estático de la zona comprimida, que sería, ¿no? Momento estático de la zona comprimida sería su área, base 40, altura X. Distancia que hay desde el centro de gravedad hasta este eje neutro, X medio. Entonces aquí va a ser X medio. No hay más elementos en la zona comprimida, así que igualamos a el momento estático de la zona traccionada. En la zona traccionada, el área es igual a N por AS. N por AS. Y la distancia, si vemos acá, sería la altura útil real menos la distancia X. Esta distancia de acá. Entonces aquí colocamos D real menos X. Listo. Reemplazamos todos los valores que conocemos. Reemplazamos. Y de aquí, si quieren, ustedes pueden despejarlo. Pueden aplicar fórmula cuadrática. O por último, pueden reemplazarlo directo a su calculadora. Y este se lo resuelve. Ahora, como es una ecuación cuadrática, obviamente va a tener dos respuestas. Van a ver que esas dos respuestas va a ser siempre una negativa y otra positiva. La que vamos a agarrar es la positiva, ¿no? Por cuestiones de lógica. En este caso vemos que el X va a valer 16,117 centímetros. Listo. Ahora, ya que tenemos la distancia X, podemos calcular la inercia, ¿no? La inercia que nos aporta el hormigón y la inercia que nos aporta el acero. Esas dos inercias, esas dos fórmulas ya las hemos demostrado en las clases anteriores, así que directo vamos a aplicarlas. Esta de aquí es la inercia que nos da, esta es la inercia que nos da el hormigón, la inercia que nos da el hormigón. Aquí tenemos su fórmula, aplicando Steiner, nos da una inercia de 55.820,196. La inercia que nos aporta el acero a través de esta fórmula nos da 206.933,226, dándonos una inercia sumando los dos, una inercia de la sección fisurada de 262.753,422. Bien, permítame anotar estas dos inercias, ya, estas dos de acá, aquí de este lado. La inercia I sub 2, y dice que vale, anótalo rápido, dice que vale 262.753,422. Perfecto. Y la inercia I sub 0, anteriormente calculada, uy, la inercia I sub 0, acá nos daba 720.000. Aquí, ¿no? 720.000. Listo.
Ahora, para aplicar la fórmula de Branson, ¿ya? Para aplicar la fórmula de Branson, habíamos dicho en clases anteriores de que la inercia efectiva tiene que estar dentro de este rango. Tiene que ser mayor al I sub 2, pero menor que I sub 0. Es decir, para que esto funcione, para que la fórmula de Branson sea válida, se tiene que cumplir esto, que I sub 2 sea menor que I sub 0. Vemos que en este caso cumple, ¿no? Piense, I sub 0 es mayor que I sub 2. 720.000, casi 763.000, ¿no? El otro. Cumple, este es menor que este. Por lo tanto, sí podemos aplicar la fórmula de Branson. Solamente para mencionar, si no cumple, ¿no? Cuando se da el caso contrario, si I sub 2 le da mayor que I sub 0, directo se anota o se agarra la inercia efectiva igual a I sub 0. Hemos hecho en el ejercicio 3 este caso, ¿no? Hicimos un ejercicio donde ocurría esto, en el ejercicio 3 de deformación. Bien, vemos entonces de que estamos dentro del rango de aplicación, por lo tanto vamos a aplicar la fórmula de Branson. Ahora, volvamos a nuestro esquema general. Aquí, acá. Piense, ya hemos calculado lo siguiente. Ya tenemos el MSR listo, el I sub 0 listo y el I sub 2 listo. Ahora vamos a calcular los tres MA. El primero, el MA cuando está toda la carga muerta y toda la carga viva. El segundo MA cuando está la carga muerta y un 35% de la viva. Y el tercer MA cuando solo hay carga muerta. Fíjense que este esquema, estos tres esquemas, o bueno, estos dos principalmente, son son los mismos que utilizamos para hallar el momento último, ¿no? Son los mismos. O sea, fíjense, es el mismo estado de carga, ¿no? Cuando tiene carga viva el primer tramo. Pero ahora son con las cargas sin mayorar. Entonces, vamos a ello. Vamos a calcular esos tres momentos máximos de servicio, esos tres MA. Ya, vamos a hallar estos tres de aquí. Bien, partamos por el primero. El MA cuando hay carga muerta y carga viva en este estado de carga. Bien, aquí igual no me voy a detener mucho. No nos vamos a explicar a detalle. Ya, esta parte de acá. Les voy a dejar la memoria de cálculo, ya, sus reacciones y sus esfuerzos internos. Quedémonos con los valores, fíjense. En este primer estado de carga vamos a tener lo siguiente. Hay todo acá, todo de carga muerta y todo de carga viva, ¿no? En su 100% para ese estado de carga. Al hacer esto, fíjense que vamos a tener lo siguiente. Nuestro momento máximo de servicio, el MA, cuando esté la carga muerta y la carga viva actuando, va a ser de 23,266. Voy a anotarlo aquí. Este va a ser igual a 23,966. Aquí, ¿no? 23,966. Listo. Ya tenemos el primero. Vamos por el segundo. Ahora estamos colocándole la carga muerta y un 35% estamos afectando las cargas vivas. De igual manera, calculamos sus reacciones y sus esfuerzos internos. Para ese caso, su momento máximo de servicio vale 16,345. Muy bien, aquí anoto 16,345 toneladas por metro. Listo. Ahora vamos al tercero. Cuando solamente hay carga muerta. Bien, vamos a ello.
Dice entonces, fíjense, estoy colocando solo la carga muerta, la distribuida y solo la puntual. Calculamos las reacciones, luego los esfuerzos internos y vemos que me da un momento máximo de servicio igual a 12,25. ¿Listo? Por fin ya tenemos los tres momentos máximos de servicio. Uno cuando hay carga muerta, carga viva, otro cuando hay carga muerta y un 35% de la viva y otro cuando solo hay carga muerta. Ahora sí, podemos pasar a calcular las inercias efectivas. Vamos a ir por partes. Vamos a calcular primero esta deformación, la flecha instantánea cuando hay carga muerta y carga viva. Para ello vamos a hallar cuál sería su inercia efectiva y para eso vamos a utilizar este MA, el de 23,966. Bien, calculamos entonces su momento de inercia efectivo con el momento de 23,966. Colocamos ahí el MCR, el I sub 0, el I sub 2, y fíjense que la inercia efectiva cuando haya carga muerta y carga viva va a ser de 277.271,779 centímetros a la cuarta. Este es la inercia efectiva cuando hay carga muerta y carga viva. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Fíjense. Nuevamente vamos a nuestro gráfico de apoyo, ¿no? En este gráfico está la clave, es el resumen de todo lo que se va a hacer. Ya hemos obtenido, fíjense, este momento, queremos hallar la deformación para este caso de acá, ¿no? Para este esquema de aquí. Fíjense que este es el mismo esquema con el cual se ha calculado el momento MA cuando está la carga muerta y la carga viva. Por lo tanto, vamos a repetir este mismo dibujo, lo vamos a repetir acá, aquí. Fíjense, lo estamos repitiendo tal cual. Este fue el esquema con el cual calculamos el momento máximo MA cuando estaba la carga muerta más la carga viva. Bien, ahora aquí hay un problema. Aquí de entrada tenemos un problema. Si quisiéramos calcular la deformación máxima que hay en este tramo, si queremos hallar esta deformación máxima, difícil que ustedes pillen de algún libro de hiperestática, de algún libro de resistencia de materiales, de algún libro de hormigón, una fórmula para calcular directo esta deformación. Muy complicado. Por lo general, en los formularios de deformaciones hay para vigas simplemente apoyadas y hay para voladizos, pero no para este tipo de casos. Difícil pillar algo así. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a convertir este voladizo en una carga puntual y una carga de momento, ¿no? Estamos haciendo una simplificación. Entonces, ¿cómo convertimos este voladizo en una carga puntual y una carga de momento? Fíjense. Vamos a hallar la resultante de la carga que hay en el voladizo, que sería la carga del voladizo 2 por 2,5, 5 toneladas. Eso va a venir acá. Y el momento que me produce, fíjense, el momento que produce este voladizo va a ser un momento horario, ¿no? Un momento horario, un momento M. Ese momento M va a ser igual a la carga del voladizo, en este caso 2 toneladas por metro, por la longitud del voladizo, 2,5 al cuadrado sobre 2, nos da 6,25 toneladas por metro. Listo, ya tenemos momento, esta fuerza de acá. Estas dos fuerzas puntuales las vamos a sumar, vamos a tomarlas como uno, nos da 4 toneladas. Así como también estas cargas distribuidas que hay acá en el tramo AB, las vamos a sumar las dos y nos da 3,6 toneladas por metro. Listo, ahora, este esquema ya está mucho más fácil de encontrar, digamos, en un formulario, pero probablemente tampoco pillemos un formulario para un cargado de esta forma. Fíjense, con una carga distribuida, con una carga puntual aquí en el apoyo y un momento en un extremo. Difícil. Sin embargo, sabemos que existe un principio llamado el principio de superposición de efectos. ¿Para qué nos va a servir ese principio? Fíjense, vamos a calcular
el efecto, o mejor dicho, la deformación que me produce cada una de las cargas por separado. Y luego las vamos a sumar, ¿no? Eso es lo que nos decía el principio de superposición de efectos. Ahora, para esto, sí hay fórmula. Fíjense, si yo analizo cada una de las cargas por separado, hay fórmula. Aquí estoy utilizando el formulario que tiene el ingeniero Tito en sus apuntes. Fíjense, tiene el formulario para vigas simplemente apoyadas, para voladizos, para vigas con doble empotramiento, vigas con empotramiento y un apoyo móvil de un lado. O sea, tiene para diferentes casos. Estamos acá. Entonces vamos a aplicar esas fórmulas. Vamos a aplicar todas esas fórmulas. Ahora, aquí el consejo que les puedo dar es que tengan mucho cuidado con la unidad, ¿no? Y ya seguramente tal vez han cansado que lo repita varias veces, pero es necesario que se lo repita, porque equivocarse con esta fórmula les va a dar un error grosero, porque trabajan con valores muy grandes, trabajan aquí con inercias muy grandes. Fíjense acá, el módulo de elasticidad va a estar en kilo sobre centímetro cuadrado. La inercia va a estar en centímetro a la cuarta. La carga tiene que estar en kilo sobre centímetro para la carga distribuida y la longitud tiene que estar en centímetro. Como está elevado a la cuarta, centímetro a la cuarta. De esta forma se van a simplificar las unidades y nos va a quedar una deformación en centímetros. ¿De acuerdo? Hacer la conversión tampoco es muy complicado. Fíjense que aquí la carga distribuida está en 3,6 toneladas por metro. Para llevarlo a kilos sobre centímetros, simplemente lo vamos a multiplicar por 10. La longitud dice 7 metros. Para llevarlo a centímetro, lo multiplicamos por 100, ¿no? Va a ser longitud 700 y carga distribuida 36. Reemplazamos todos estos valores. El módulo de elasticidad ya lo tenemos, es el del hormigón. La inercia la acabamos de calcular, está de aquí, la inercia efectiva. Reemplazamos y nos da para la carga distribuida una deformación de menos 1,71. El hecho que sea negativo significa que la deformación va hacia abajo. Siguiente, para la fuerza puntual de la misma forma. Hay ya una fórmula definida. Hay que cuidar que la carga esté en kilogramo, ¿ya? En kilogramo. Reemplazamos todos los valores. Fíjense la distancia A, la distancia B, la longitud L. Y eso nos da una deformación de 0,39 centímetros hacia abajo. Como es negativo, quiere decir que va hacia abajo. Y finalmente, la carga de momento. El momento tiene que estar en kilo por centímetro, nuevamente por tema de unidades. ¿Ya? Fíjense, esto tiene que estar en kilo por centímetro. Como la longitud está en centímetro, aquí se va a hacer centímetro al cuadrado. El módulo de elasticidad, kilo sobre centímetro cuadrado. Y la inercia es centímetro a la cuarta. Entonces aquí se simplifica. Este centímetro cuadrado se va con 2 del centímetro a la cuarta, kilo con kilo, centímetro cuadrado con centímetro cuadrado, y nos queda una deformación en centímetros. Bien, reemplazamos y vemos que el momento nos da una deformación positiva, quiere decir una deformación hacia arriba, de 0,30 centímetros. La suma de estos tres nos dará la deformación instantánea debido a la carga muerta y la carga viva, siendo en este caso menos 1,80 negativo, es decir, una deformación hacia abajo de 1,8 centímetros. Bien, hasta aquí entonces, ¿qué hemos hecho? Vámonos al dibujo general, perdón, a nuestro esquema general, este de aquí. Acá. Ya tenemos este, nos dio menos 1,8 centímetros. Vieron que para calcular esta deformación necesitamos calcular primero su inercia efectiva. Vamos a hacer lo mismo con los demás. Vamos a hallar, si para calcular este momento utilizamos este esquema, vamos a repetir el mismo esquema. Con este momento vamos a hallar la inercia efectiva y con esa inercia efectiva vamos a hallar esta deformación.
Veamos, sigamos para el siguiente. La flecha instantánea para la carga muerta y un 35% de la viva. Utilizamos el momento de inercia efectivo para un MA de 16,345, ¿no? Recordemos, ese era el momento máximo cuando hay carga muerta más un 35% de la viva, ¿no? 16,345. Bien, con ese de ahí calculamos la inercia efectiva, siendo esta la inercia efectiva cuando está la carga muerta, más un 35% de la carga viva. Listo. ¿Qué más? Ahora, para haber calculado este momento máximo MA, utilizamos este esquema. Lo vamos a volver a utilizar, el mismo esquema con el que calculamos este MA. Nuevamente, hay un voladizo. Vamos a simplificarlo en una carga puntual y un momento y vamos a aplicar superposición de efectos. Entonces, vamos a hacer aquí superposición de efectos. La deformación que me da la carga distribuida, menos 1,09. La que me da la carga puntual, menos 0,26. Y la que me da el momento, 0,27. La suma de los tres me da una deformación negativa, es decir, hacia abajo, de 1,08. Esta sería la deformación instantánea debido a la carga muerta más un 35% de la viva, 1,08. Entonces, hasta aquí, fíjense, ya que tenemos. Ya tenemos esta más de acá. Nos había dado menos 1,08 centímetros. Bien, vamos al último. Vamos a utilizar con este momento MA de 12,25, calcularemos la inercia efectiva y con eso la flecha. Bien, vamos a ello. El momento 12,25, calculamos la inercia efectiva. Este de aquí entonces sería la inercia efectiva cuando solo hay carga muerta. Ahora, para haber calculado este MA, utilizamos este esquema, ¿no? Solamente con carga muerta. Lo convertimos el voladizo en una carga de momento y una carga puntual. Ahí. Y aplicamos nuevamente superposición de efectos. Vemos que la carga distribuida, en este caso G, va a dar 0,71 hacia abajo. La carga puntual va a dar 0,18 hacia abajo. Y la carga de momento va a dar 0,22 positivo hacia arriba. Reemplazamos y nos da entonces que la deformación instantánea, debido solo a la carga muerta, había sido de 0,67 negativo hacia abajo. Listo, ya tenemos por fin estos tres. El tercero había sido de menos 0,67 centímetros. Listo. Por fin ya tenemos los tres. Ahora que tenemos los tres, 1,8, 1,8, el segundo 1,08 y el tercero 0,67, podemos resolver, ¿no? Podemos hacer el control de deformación. Bien, permítame, voy a borrar toda esta parte y nos vamos a ir bueno, a la fórmula general que teníamos, ¿no? ¿Cuál era nuestra fórmula general para hacer el control de deformación? Era la siguiente. Esta de acá. Estábamos aquí. Fíjense, eso es lo que tenemos que hallar. Tenemos todas estas deformaciones, vamos a ver cuánto nos da todo esto y hay que ver que esto sea menor o igual que L sobre 300. Ahora, aquí ocurre algo interesante. Fíjense que aquí tenemos la flecha instantánea debido a la carga muerta más la carga viva y del otro lado hay la flecha instantánea debido solamente a la carga muerta. Si hacemos esta resta, si hacemos esta resta, esto, o bueno, el resultado que nos dé de esto se lo conoce también como la flecha instantánea debido a la carga viva. ¿Ya? Eso se lo indico porque hay ejercicios, hay modelos de examen del ingeniero Tito que él les pide, entre los incisos del examen les pide calcular la flecha instantánea debido a la carga viva.
Y ahí están viendo cómo se calcula eso. Para hallar la flecha instantánea debido a la carga viva, hay que calcular este de aquí y este de acá, ¿no? Y luego restarlos y nos va a dar la flecha instantánea debido a la carga viva. En otras palabras, este control sería de esta forma, ¿no? Se podría resumir de esta forma. Flecha instantánea debido a la carga viva más la flecha instantánea debido a la carga muerta más un 35% de la viva por este factor beta menos 1. Y esto tiene que ser menor o igual que L sobre 300. Básicamente, este sería el control de deformación para este ejercicio. Bien, vamos a ello, ¿no? Dejémonos de chácharas y vamos a ello. Calculemos entonces, fíjense, la deformación debido a la carga viva. Es simplemente restarle a la flecha instantánea debido a la carga muerta más la viva, le restamos la flecha instantánea debido a la carga muerta. Esta de aquí habíamos calculado que era 1,80, ¿no? Ahora, respecto al signo, aquí estoy colocándolo como positivo, ¿no? A pesar de que nos dio negativo cuando lo resolvimos más atrás. El tema de que si es positivo o negativo solo indica que la deformación va a ir hacia arriba o hacia abajo. En este caso, como la deformación dio negativo, quiere decir que se deforma la viga hacia abajo, ¿ya? Solamente para eso nos sirve el signo, ¿ya? Por eso es que aquí no lo estoy colocando con signo. Directamente le estoy colocando el número, 1,80. Bien, el otro, la deformación instantánea debido a la carga muerta solamente nos había dado 0,67. Si hacemos la resta, eso nos da 1,13 centímetros. Listo, esa sería la flecha instantánea debido a la carga viva. Ya, eso lo estoy indicando porque en algunos modelos, entre los incisos, él pide calcular la flecha instantánea debido a la carga viva. Siguiente, vamos a hallar la flecha diferida. La flecha diferida sabemos que es igual a la flecha instantánea de la carga muerta más un porcentaje de la viva por el coeficiente beta menos 1. En este caso, el porcentaje va a ser 35. Beta es un coeficiente que es igual a epsilon, bueno, que nosotros utilizamos 2, ¿no? Siempre utilizamos 2, dividido entre 1 más 50 veces la cuantía geométrica de armadura comprimida. En este ejercicio no tuvo armadura comprimida, así que esto vale 0 y beta vale 2. Si quieren saber, ¿no? En qué casos este valor no va a valer 0, es cuando tenemos armadura comprimida, como hemos resuelto en el ejercicio 3. Bien, entonces beta vale 2, ¿no? No hay armadura comprimida, por lo tanto la cuantía aquí es 0. Beta vale 2, 2 menos 1, 1. Este valor lo hemos calculado anteriormente, ¿no? La deformación instantánea debido a la carga muerta más un 35% de la viva nos dio 1,08. Reemplazando, fíjense, vale 1,08 centímetros. Aquí está, fíjense, lo que le decía del epsilon. El epsilon es una tabla que nos da la ACI. Si nuestra estructura va a tener 5 o más años, el epsilon que colocamos es 2. Pero si es una estructura de a lo mucho un año, unos pocos meses, el epsilon vale menos. Eso se explica en que, bueno, la flecha diferida, esa deformación con el paso del tiempo, tiene que pasar, por lo menos según la CI, por lo menos unos 5 años para que se desarrolle digámoslo así, un 99,9%. ¿Ya? Entonces, si nuestra estructura no va a tener ese tiempo de vida útil, obviamente no le estamos dando el tiempo necesario para que se desarrolle esa flecha diferida. Y por eso es que esto vale menos, ¿no? Por eso es que esto va a valer menos. Las estructuras que nosotros hacemos, por lo general, son para una vida útil de 50 años si trabajan en el sector público. Y si van en el sector privado, mínimo les piden unos 100 años de vida útil. ¿Ya? Entonces, para ambos casos, fíjense, estamos en este rango. Tenemos que utilizar sí o sí un epsilon igual a 2. Bien, ya tenemos la flecha diferida. Muy bien. Entonces, vamos acá. Permítame. Vamos aquí y con esto terminamos. Con esto acaba la clase. Piensen. Ya tenemos la flecha instantánea debido a la carga viva. Todo esto de acá es la flecha diferida, ¿no? Ya la tenemos también. Listo, ya tenemos los dos. Tenemos que verificar que esto sea menor o igual que L sobre 300. ¿Y qué es L? Nos preguntamos.
Bueno, L vendría a ser la, digámoslo así, la luz que tiene el tramo donde estamos analizando. Fíjense, ¿qué dice acá? ¿No? Vamos a ver la deformación admisible. Dado que nuestra viga va a soportar tabiquería con mortero de yeso, la deformación o flecha admisible será, ¿cuál sería? Este de acá, ¿no? Fíjense, vigas y losas que soportan tabiques construidos con mortero de yeso o estuco, ya sea por encima o por debajo. Es un dato que nos dieron al inicio del problema. Por lo tanto, la flecha activa tiene que ser menor o igual que L sobre 300. L, habíamos dicho, es la luz que tiene ese tramo. Y si vemos bien acá, y si vemos bien acá en el esquema, el tramo AB donde estamos analizando vendría a ser este de acá, ¿no? El tramo AB. Y fíjense, el tramo AB, ¿cuánto de longitud tiene? 4,5 más 2,5, 7 metros. Entonces, 7 metros o 700 centímetros va a ser la luz, ¿no? La luz que vamos a utilizar. Es decir, nuestro L va a ser 700. Fíjense cuánto va a ser entonces nuestra deformación admisible. L sobre 300, 700 sobre 300, 2,33 centímetros, ¿no? Ese es el tramo que estamos analizando. Ahora, como se va a construir después de retirar los puntales, la flecha activa será igual a esto de acá. Que bueno, esto es lo mismo que decir flecha instantánea debido a la carga muerta más la carga viva más la flecha diferida menos flecha instantánea debido a la carga muerta, ¿no? Y estos dos de acá, habíamos dicho que es igual que flecha instantánea debido solo a la carga viva, ¿no? Podemos tenerlo de esta forma o de esta forma también, de las dos que nosotros queramos. Bien, entonces la flecha activa, fíjense, estamos reemplazando. La flecha instantánea debido solo a la carga viva, flecha instantánea debido solo a la carga viva nos había dado aquí 1,13 y la flecha diferida 1,08. Entonces reemplazamos. Flecha activa aquí 1,13 más 1,08 nos da 2,21. La flecha admisible, habíamos calculado, 2,33. Entonces vemos que la flecha activa para este diseño es menor que la admisible. Por lo tanto, está cumpliendo, así que podemos decir que el diseño realizado, ¿no? El colocar 3 barras de 25, cumple con el control de deformación. Es muy importante recalcar esto de que es para el diseño realizado. ¿Por qué? No olviden que aquí cuando definimos qué armaduras íbamos a colocar, había más opciones. Había 3 de 25, 5 de 20, 8 de 16 y bueno, 2 de 25 más 2 de 20. Son otras opciones. Para estos casos, su deformación iba a ser otra. Su flecha acá iba a ser otra. Por ahí 2,25, tal vez otro iba a dar 2,20, 2,15, ¿no? Cada diseño va a tener su propia flecha activa, tiene su propia deformación. Por eso es importante recalcar que para el diseño que hemos hecho, ¿no? Para las 2 barras, para las 3 barras de 25 que hemos colocado, para esto en particular, su deformación sí cumple, ¿no? Su deformación activa sí cumple con la admisible. Bien, eso sería entonces, fíjense, bueno, le hemos metido 131 diapositivas, ¿no? Para explicar todo lo que eran los estados límite de servicio. ¿De acuerdo? Entonces, con esto daríamos por cerrado lo que sería esta primera unidad. A partir de la siguiente clase ya vamos a entrar a todo lo que es losas. ¿De acuerdo? Su examen con el ingeniero Tito, por lo general, el primer parcial es de formación. Por lo general, él les da una viga y les dice ahí calcular la flecha instantánea debido a la carga muerta más la carga viva, la flecha instantánea debido solo a la carga viva, la flecha instantánea debido solo a la carga muerta, la flecha total, la flecha diferida. Les puede pedir varias cosas, ¿no? Pero por lo general, el primer parcial con el ingeniero Tito es esta parte de aquí, es calcular deformaciones. No les pide el ingeniero hacer un control, porque hacer un control es bastante complicado. Fíjense que este ejercicio, y bueno, yo les confieso, hacer este ejercicio, yo la verdad
le he ido modificando, digamos, estos datos. Este ejercicio no es un modelo de examen, es un ejercicio que yo mismo me he planteado, ¿ya? Yo le he ido cambiando datos, le he ido reduciendo, digamos, la carga para que cumpla. Porque realmente hacer cumplir esto es muy complicado. Si tal vez para algunos el control de fisuración era complicado, esto les digo que es mucho más. Porque por lo general la flecha activa te suele dar valores de 3, 4, 5 centímetros y tus flechas misiles por lo general son valores muy pequeños. ¿Ya? Entonces, llegar a esto, llegar a que te cumpla esto es muy complicado. Por lo general el ingeniero Tito lo deja como práctico, se lo pone en su práctica, no en su examen. En su examen solo les pide calcular la flecha diferida, total, instantánea debido a carga muerta más carga viva, flecha instantánea debido a carga muerta, entre otros. Bien, entonces, eso sería el ejercicio de hoy. Este ejercicio todavía no se los he pasado al grupo, se los voy a mandar en el transcurso de la tarde para que lo tengan y lo puedan ir practicando, ¿ya? Yo les digo de que hasta aquí vayan repasando los ejercicios. Si quieren ustedes, se pueden ir, ¿no? Haciendo más ejercicios, se pueden ir cambiando los datos, cambiando la sección, probando con otro armado, ¿no? Con otras combinaciones de barras. Yo les aconsejo que practiquen bastante porque el problema con hormigón 2 en el examen es el tiempo. El tiempo que da el ingeniero Tito es demasiado justo, bien justo, bien medido. ¿Ya? Entonces, lo importante en el examen con él es el tiempo. Y obviamente para ganar tiempo uno necesita tener práctica. ¿De acuerdo? Bien, no sé si tienen alguna consulta o duda para ir cerrando. Nos hemos extendido bastante esta clase. Di- ¿Sí? Disculpa, auxiliar, ¿es el mismo ejercicio que realizaste en el turno de la mañana? No, no. El de la mañana fue otro. En la mañana Eh, era lo este. va, lo va a pasar los dos, ¿no? Sí, sí, siempre se pasa los dos. Ok, muy bien, muchas gracias. Muy bien. El de la mañana, a ver, fue este de aquí. Fue parecido al de nosotros, ¿no? Solamente que de ellos eran con otras cargas. Bien. Si no hay entonces alguna otra duda o consulta, lo cerramos hasta acá. Nos veríamos el siguiente sábado. Ya saben, vayan practicando para su primer examen, que probablemente sea de aquí unas 3 o 4 semanas. ¿Listo? Tengan un buen fin de semana. Nos vemos.